Buena, mi gente. Ya, vamos a hablar un poco. Ya aquí hay nueva noticia de que el culiao, el usurpador de mi identidad, de mi puesto, en el Vaticano culiao es el Francisco culiao. No lo iba a decir el Papa porque tengo solamente un Papa que es el Altísimo, mi padre. Ya, el hijo de puta ese murió. O sea, ya había muerto, estaba muerto ya, pero hoy día anunciaron su muerte. Entonces, ya vamos a desarrollar, vamos a hablar un poco de todo. Sobre todo es como voy a hablar más. Es para demostrar al hijo de puta que sirven a Satanás, que sirven al diablo, que sirven a sus demonios culiados. Para que vean de que su caída llegó. Porque uno de sus mayores representantes en la tierra, representante de Satanás, de todos sus demonios, de Baal, Baphomet, Lucifer el culiao, está murió. Entonces vamos a ver la caída de toda la gente que estaba en contra de la liberación del pueblo del Altísimo, en contra de mi liberación que se pusieron en mi contra. Ya bueno. Entonces, como la profecía dice de que después de la muerte de ese culiao va a haber el Papa Negro va a surgir, va a ser un Papa muy negro, sea negro de color y negro en su forma de ver la vida. O sea, yo soy negro, orgulloso de ser negro, entonces vamos a hablar. Ya. Hace, hace un día yo publiqué un video de donde yo mostré más pruebas de las compañeras en Copquecura que son sospechosas, o sea, no sospechosas, no, cómplices de mi asesinato, porque son ellas que llevaron empanadas. Tras comerlo, tras morder una empanada, se me cayó porque estaba envenenada. También a una que se llama Ruth, una chilena que se llama Ruth, en Coquecura igual, me vino a llevar cerveza abierta en la pieza. Me mantuvieron 3 días encerrado para intentar sacrificarme. Lo hicieron, pero mi padre siempre que tiene el control sobre la vida y la muerte me da la vida. Entonces, ustedes queridos que dicen que son satanistas, que son luciferinos, entonces vamos a ver. Y este culiao en el Vaticano, ¿por qué no vive? Es porque no tiene poder sobre la muerte, sobre la vida como lo tiene mi padre, el Altísimo. Es por eso que este culiao murió. Me querían matar, ¿sí o no? Mi padre sí me dio la vida de vuelta. Entonces vamos a hablar un poco de la señora culiao, la bruja Lola, la vieja culiao, esa vieja honda que quería quebrar mi espíritu cuando yo trabajaba en su restaurante. Me prometió, al darme el trabajo, me prometió que me iba a albergar, me prometió que me iba a dar comida, pero cuando me mudé para allá, me iba a meter en una pieza oscurito, pero fue la Claudia y la Patricia que dijeron de meterme en una pieza más grande al lado. Entonces, esa como tenían su plan para sacrificarme con toda su gente, quería como quebrar mi espíritu, hacerme dudar, hacerme triste de todo eso. Entonces, ¿qué hizo esa bruja culiao, esa maldita loca? La maldita loca, a veces cuando los clientes vienen a comer y los clientes no les gustan la comida, la maldita bruja, ¿qué hace? Me llama a mí para darme el resto de la comida de los clientes que los clientes no quieren. Pero como que yo soy tu trabajador, me prometiste comida, ¿qué? Es comida, yo como. ¿Qué, qué pasa? Yo sigo teniendo mi espíritu, mi autoestima. ¿Sepa qué pasa? Si es la comida que me prometiste, dándome sobra de comida de los clientes, yo lo como. ¿Qué pasa? Y a veces, muchas veces, cuando termina de comer, me llama a mí para comer el resto de su comida, su sobra. Cuando su hijo le da comida del otro restaurante, me llama a mí para comer esa comida. Yo lo como, porque usted misma me prometiste comida. Entonces es porque eres una maldita bruja culiao y honda que da a la persona que no respeta a la gente.
que das a la gente cosas que nos necesita. Es por eso. Yo, muchas personas van a decir que soy malcriado. No, no soy malcriado. Yo soy muy bien criado. Yo respeto a la gente que me respeta. Yo respeto a los niños, a los viejos, a los animales, a los árboles. Yo respeto a todo ser vivo. Pero el ser vivo me debe de tener respeto también. Entonces, esa bruja maldita loca, culiao, la bruja Lola, esa no le tengo ningún respeto, esa maldita loca. Ningún respeto. Y también su sobrino, su nieto, porque es el hijo de la hermana que mató. Ella misma mató a la hermana para quitar el novio, en ese entonces, porque el novio venía en una familia adinerada. Entonces le quitó el novio para ella, porque es una maldita culiao. Entonces ese mismo hijo, cuando yo trabajaba ahí, mientras yo estaba trabajando en mi puesto de trabajo, llamando cliente, este viejo culiao, cochino culiao, este guatoncito salió para pegarme, porque yo estaba diciendo que yo estaba al frente de su restaurante, llamando a su cliente, teniendo en cuenta que la calle es ancha. Yo puedo llamar al cliente, yo puedo llamar a la gente que viene en auto para venir a comer en el restaurante de la vieja Julio. Entonces, este maldito sobrino me escupió encima con su boca hedionda. Me escupió encima 2 veces porque no me podía pegar, porque su hijo su hijo intervino, su hijo y la novia de su hijo. Entonces intervinieron, este maldito Julio no me llegó a pegar, pero si me llegase a pegar, chuta. Ya. Entonces, vamos a hablar de este culiao, este maricón culiao de Leonardo Venegas. Quería como hacerme adorar, hacerme rendirle culto. Buena, Leonardo Venegas, eres bueno. No, yo soy haitiano, sí. Pero mi ciudadano principal es en el cielo, yo vengo al cielo. Pensaron que ustedes que yo soy como todos los haitianos, muchos haitianos que son como, que no tienen nada autoestima, que no saben quiénes son, que no saben que su Dios es el Altísimo, es el Dios de la Biblia. Ustedes pensaron que yo no sabía de qué era yo antes de ir para allá, antes de la misión. Ustedes se equivocaron, ¿no? En cambio no se equivocaron, ustedes se pusieron muy bien. Pelearon muy bien con la persona correcta, porque cualquier persona no puede pelear con usted, manga de culiao que son. Hay mucho brujo, bruja y bruja que no menciono porque yo decido de no mencionarlo. Por ejemplo, hay una señora en Copquecura, en una ciudad un poco cerca de Copquecura. Ahí, esa señora también es una bruja, pero yo la respeto. Aunque ella trató de enamorarme con hechizo, porque yo trabajé por ella también cuando estaba construyendo su casa, pero yo respeto a esa señora. No le falta ningún respeto. La señora nació en Australia. Yo siempre practicábamos inglés juntos. En su auto me venía a buscarme en la casa donde yo vivía para ir a hacer el trabajo por ella, porque estaba reparando una casa. Me prometió que me ama, que me iba a vivir juntos en la casa, todo eso, me iba a aprender a manejar, pero yo no es lo que yo quería. Yo sé quién soy yo, no voy a llevar mi caja de amor, mi caja de casa, mi caja de auto, esa cosa no. Yo soy un espíritu, yo soy libre. Entonces esa señora, aunque es una señora bruja también, pero yo la respeto. Yo decido respetarla, porque mantiene su límite. La maldad debe tener límite. El bien también debe tener su límite. Cuando haces demasiado bien a la gente, van a pensar que eres un huevón tonto y van a seguir aprovechándose de usted. En cambio, la maldad, la malicia de la bruja culiao, a Lola, no tiene límite. La maldad de Ronaldo no tiene límite. La señora del local de Doggy, Carolina, si no me equivoco, así se llama. Yo no la insulto tampoco porque es una señora que tiene estudio. Yo debería insultarla también. Es porque es una señora que tiene estudio, tiene hijo, tiene dinero, pero se dejó llevar por la mentira de Leonardo Venegas, el culiao, para asesinarme, aunque yo pedí ayuda a esa señora.
teniendo en cuenta que yo vi que era una bruja, pero si me ayudara, todos sus actos estarían blanqueados porque el que me ayuda se ayuda a sí misma y el que me destruye se destruye a sí misma. Esa es la cosa. Entonces no piensan de que yo le voy a tener miedo. Un haitiano que no sabe de su nacionalidad, un haitiano que sigue creyendo que es africano, que es descendiente de esclavo para siempre, que no es israelí, que no viene del cielo, que su Dios es el Altísimo, ese haitiano no va a tener confianza en sí. Pero yo, al darme cuenta de que era yo desde el 2021, aunque ustedes vieron los videos, no, ustedes se burlaron. Sí, los verdaderos judíos no pueden ser haitianos, porque los haitianos son elegidos para ser esclavos. Es por eso que ustedes quisieron esclavizarme, haciéndome brujería para hacerme trabajar. Trabajar como burro. Maldita loca, bruja culiao, de cop que cula, Lola. A pesar de que me engañaste, me dijiste que yo iba a tener 2 días libres, pero no, al final dijiste que no es lo que dijiste, que yo iba a tener solamente un día libre. Yo me dejé rival por nada, porque yo sabía que eras una bruja que yo venía a derrotar, aunque pensaste que me ibas a derrotar. No, no, porque yo me llevaste a trabajar en el restaurante, aún así, me llamas para ir a trabajar también, al descargar papa, a descargar pescado en el restaurante de tu hijo. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama abuso. Para agotar mi energía, para agotarme, para no tener ninguna fuerza. Es lo que ustedes estaban haciendo. Ustedes pensaron que yo no me di cuenta. También el marido de la bruja Lola tiene su lugar, tiene su terreno donde agarra hierba para que los burros, la vaca comen. Porque a veces el Señor necesitaba ayuda, entonces la bruja Lola me ofreció para ir a ayudar, pero el Señor, como el Señor es una buena persona, el Señor me dio 10 lucas, como yo fui a ayudar como por 3 horas, a ayudar a descargar, a hacer esa cosa, pero la bruja, ¿qué dijo la bruja al Señor? La bruja dijo que no, el Señor debe darme 5 lucas nomás. Aún así, cuando el Señor vino a dejarme en el trabajo, porque en el trabajo mismo yo vivía, y la bruja me apuraba para ir a ducharme ya para venir a trabajar, maldita bruja, culiao. ¿Cómo va a respetarte? Yo me acuerdo de todo, ¿cómo va a respetarte? ¿Cómo yo voy a respetarte, maldita loca? ¿No te acuerdas? Ese mismo día que iban a hacer el sacrificio, cuando me dijiste de trabajar, yo dije que no voy a trabajar ese día porque es mi día libre. ¿Qué hiciste? Te enojaste, bruja Lola, culiao, bucayonda. Te enojaste, dijiste que entonces si no va a trabajar hoy día, me vas a echar del trabajo. Y me impediste de ir a ducharme. Me impediste de ir a ducharme, teniendo en cuenta que siempre me ducho ahí mismo, es donde me dijiste de ducharme. Ese día no pude ducharme. Entonces, después vino el maldito culiao que se llama Alex, del trabajo de Chian Viejo de Leo, vino ese mismo día a darme una mano, a echarme una brujería encima para enfermarme y para que en la noche vienen a sacrificar a su conchetumare, a mí. Para que vienen a sacrificarme a mí. ¿Sí o no? Si yo no fuera un ángel encarnado, sí, Ricky, Jean-Pierre estaría bajo tierra y toda la gente iba a decir, no, ese culiao murió porque estaba consumiendo droga. Sí, hasta ahora yo consumo droga, hasta ahora yo fumo marihuana, sí, pero cocaína, esa maldita wea, yo no lo consumo, porque yo sé lo que es bueno para mí. Yo sé, marihuana yo consumo a veces cuando me dé la gana. Pero ustedes que quieren hacer creer a la gente que yo soy enfermo, que yo soy un loco, que mi pulmón está mal, que yo debo tomar medicamento y de ahí
para entrar en mi pieza, para fixarme diciendo de que yo morí por sobredosis, yo morí porque estaba consumiendo droga y yo morí por no tomar mi medicamento. Oye, yo puedo manejar mis emociones. Esa guerra yo tenía que hacerlo sin armas, sin nada, solamente con mi mente, con mi palabra, porque es mayor poder, es mi mente. Entonces, personas como ustedes pensaron que podían doblegar mi espíritu. Una persona noble como yo, una persona que hizo historia, una persona que el tiempo no existe para él, una persona destinada a ser rey, a ser general. Ustedes pensaron que podían manipularme, que podían domar mi espíritu. Ustedes son locos, ¿no? Son locos y locas. Maldita bruja Lola Culiao. Ustedes no me dejaste bañarme ese día. Y cuando me desperté, yo estaba huyendo. Yo estaba huyendo porque me tuvieron 4 días sin lucharme, 3 días encerrado en la pieza. Hicieron tanto sacrificio. Usted misma, cuando me desperté por tanto mal olor, usted misma, bruja Culiao, me dijiste de ir a lucharme. Hiciste que la Claudia y la Patricia me dieran un pescado y una ensalada para comer porque usted sabe muy bien que yo estuve tanto tiempo sin comida, sin nada. Usted lo sabe muy bien. A pesar de que yo estuve en tan mala situación, cuando me desperté dijiste que no, hasta antes de la noche, antes de las 8, tengo que dejar tu pieza porque yo no trabajé. Ustedes pensaron que me podían manipular para no saber qué día era. Pasaron 3 días y dijiste que yo no trabajé ayer. Entonces la misma Claudia y la Patricia estaban ahí haciéndose la confundida, haciéndose que no saben nada, porque son cómplices, que no saben nada. Entonces dijeron que no saben. Entonces la justicia va a ver si saben o no. La justicia terrenal. Porque yo soy un justiciero. La justicia de Dios se da con machete, se da con hacha. La justicia de Dios es rápido y eficaz. La justicia de Dios no respeta el derecho humano porque ustedes no respetan el derecho humano. Para ustedes yo era peor que una cucaracha. ¿Sí o no? Yo era peor que un animal. Ustedes piensan que yo lo voy a respetar. ¿Cómo lo voy a respetar a ustedes, maldito culiao? Me considero como cucaracha. Yo respeto a quien quiero yo. Leonardo Venegas, ¿te diste cuenta de que en el trabajo tratabas de hacerme como que eras una buena persona, ganando juegos a los niños? O sea, estaba como imitando mi energía, sabiendo que a mí me gusta ganar cosas, teniendo en cuenta que el negocio tiene mucha carne vencido. ¿Qué haces con esa carne? Los botas ahí afuera porque soy yo mismo que eligieron para ir a botar la basura. Mientras yo botaba la basura, me mirabas en la cámara, culiao. Me mirabas en la cámara arriba para ver cómo soy, para copiar mi energía, para copiar mi estilo, culiao. Entonces, ¿no te diste cuenta que cuando yo botaba la basura para afuera, yo siempre daba comida a los perros? Y los mismos perros iban a buscar a otro perro para que comieran. También había vecinos que venían a buscar cosas, yo les daba, pero en cambio ustedes los botaba, maldito culiao. Ustedes piensan que yo te iba a respetar sabiendo eso. ¿No te diste cuenta que yo tengo frases que yo escribí desde que estuve en el trabajo, que yo puedo respetar a los animales de 4 patas, pero no puedo respetar al animal de 2 patas como tú? Maldito culiao. ¿Yo voy a respetar? Eres una familia grande, familia con mucho poder, pero conmigo no, se estovaron muy feo. Y el alcalde de Chillán Viejo, ese Jorge del Pozo, no le conozco a este muy bien, pero yo sé que este es cómplice. No le voy a insultar, porque no le conozco muy bien, pero yo sé que es cómplice. Le van a destituir igual a este culiao. Lo van a destituir por hacerse cómplices de Leonardo Venegas, un maldito loco, un maldito psicópata que se obsesionó conmigo, que quería acostarse conmigo. Ahí, en el trabajo de Leonardo, todos los culiados, esos malditos. Por ejemplo, si había 40 trabajadores, había más o menos 3 o 4 que
que no son cómplices, que no sabían lo que me estaban haciendo. Había como 3 o 4 más o menos, sobre 40 trabajadores. Es un ejemplo. Pero en cambio todos me tenían envidia. Todos estaban burlándose de mí. Todito. Entonces, los que no son cómplices, yo les mando tu respeto de vuelta. Pero todos los que son cómplices, que sean mujer o hombre, niño, un maldito culiao. No les respeto a usted. No tengo ningún tipo de respeto. No me meto con nadie, ustedes se metieron conmigo. Ustedes me quisieron mandar para la cárcel, haciéndome trampa, queriendo llevarme menor de edad. ¿Sí o no? Es porque ustedes hacen lo mismo, tienen su banda de traficantes. De todo tipo, de droga. Tráfico infantil. Es por eso que tanta banda están cayendo en Nuble, en Xi'an. Ustedes me querían mandar a la cárcel. Falso acusaciones, falso testimonio. La chica que se llama Isabel esa, acusándome de que yo la estaba acusando. Imagínense, Isabel, este tiempo, un joven recién 25 años cumplido, hablando 4 idiomas, tiene un futuro adelante en YouTube, en TikTok. Entonces yo iba a acusarte, una maldita chica como tú, que no tiene ningún futuro, que solamente venía a trabajar y a buscar un hombre para cogerte, porque el que tienes es un maricón culiao, el Christopher es un maricón, porque yo vi su foto en su edad de más pequeño, sigue siendo un maricón, porque yo vi todas sus fotos, sus publicaciones, aunque no sé si va a cerrar esa cuenta, pero si cualquier persona que va a ver Christopher Serna, aunque no hay foto de perfil, van a ver publicaciones de 15 años atrás, 10 años atrás, cómo estaba hablando de chupar pico con sus grupos de banda en Colombia. Entonces, Isabel, ¿pensaste que después de hacerme ese amarre sexual, que no me iba a salir de esto? No, Isabel, Isabel, no te insulto porque tienes tu futuro adelante, porque puedes arrepentirte, todo eso va a contar la historia. Porque, por ejemplo, la maldita bruja Lula culiao, una vieja culiao hediondo, que va a morir pronto, quería matar a un joven que tiene su futuro adelante. Y hablamos de la que se llama Joana Armas, esa primera que entró, que quería jugar con mi sentimiento, con mi corazón. Ya. Oye, Isabel, oye, Armas, yo no recibí amor de niño, de mi padre ni de mi madre. Y usted piensa que una persona como tú, yo me iba a arrastrar a pedirle amor. No, yo dejé mi sentimiento de amor para que yo viera qué vas a hacer con ese sentimiento de amor que te di. ¿Qué hiciste al final? Nada. Seguiste en tu misma wea de ir en discoteca, de hacerte coger en los baños de la discoteca, de ir a chupar por un par de lucas. Es lo mismo, es lo que hiciste. Entonces pensaste que yo, una persona noble, sabiendo todo eso, yo iba a pedirte amor. No, yo conozco mi historia, porque desde niño, desde que llegué en Chile, yo tenía en mi pensamiento de qué tipo de mujer yo necesitaba. Y ese tipo de mujer, si quieres, yo puedo describirla. Lo que necesitaba yo era una chica como que habla 3 idiomas, 2 idiomas más o menos, aunque hablara un idioma, pero que estaba dispuesto a querer aprender otro idioma. Entonces, ¿qué idioma habla usted, Joana Armas? ¿El idioma de Chupapico? Ese idioma que hablas, ¿no? Sí, lo haces muy bien, Chupapico. Entonces, pensaste que yo siempre iba a darte esa energía de amor. Yo te saqué esa energía de amor.
Entonces, al sacar esa energía de amor que quedaste estancada, es lo que querían para mí. Ustedes piensan que yo iba a tener miedo en no trabajar, que yo iba a tener miedo en no tener comida, que yo iba a tener miedo en no tener una zapatilla nueva, en no tener ropa nueva. Esas cosas son cosas banales, superficiales. Entonces, a esa misma casa donde yo vivía, después de que la señora Lola me sacara de su casa por la fuerza, amenazando que va a llamar a su sobrino y a su hijo que está en la Fuerza Armada para sacarlo por la fuerza, y va a llamar a la policía. Entonces, yo fui a buscar pieza, yo encontré pieza donde un señor que se llama Ramírez, en Copquecura. Ese señor, al principio todo bien, compartimos, pero yo sé que era un brujo igual. Yo me quedé callado. Yo arrendé una pieza porque tiene como más o menos 12 piezas en su casa porque arrienda para la persona que vienen de vacaciones. Como que la vacación estaba por terminar. En ese momento yo fui a alquilar una pieza y me cobró 120 o 130 si no me equivoco por mes. Pero yo siempre igual yo tenía mi ahorro, yo compraba todo, mi comida, compartíamos igual cuando yo cocino y cocinan, compartíamos todo siempre juntos, pero al final estaban esperando mi caída, estaban esperando para hacerme caer. El viejo, con un viejo amigo que tienen también, siempre venía también a comer. Yo creo que se llama Mario, y también un colombiano que se llama, no sé, no me importa su nombre. Entonces los tres ahí me traicionaron. ¿En qué sentido? Yo estaba buscando trabajo en Copquecura porque es una ciudad chica, no me quisieron dar trabajo, aunque había trabajo. Cuando yo iba no me lo dieron. Porque priorizaron a los chilenos mismos. Entonces yo sé, no estoy ni ahí por eso. Pero, ¿cómo que? Si supuestamente que me estabas ayudando, señor Ramírez, si eras una buena persona, teniendo en cuenta que en qué situación estoy, yo estaba trabajando y yo hacía otro trabajo para generar ganancia, y dijiste que tu hijo también me vino a ofrecer el trabajo en Chillán para ir a trabajar en un restaurante en Chillán, me iban a albergar, sabiendo que era trampa también porque ustedes son lo mismo, porque es el mismo apellido de Leonardo Venegas. Yo sabía todo eso. Entonces, a pesar de que yo dije como 10 días antes de que cobraras la plata de la pieza, entonces yo te dije, dame un poco de paciencia por este mes. Cuando voy a trabajar en el hotel, ahí va a mandar la plata de este mes. Usted, ¿qué dijiste? Dijiste que no necesitas la plata para pagar los servicios. Pero yo sé que era una traición porque ustedes estaban atacando mi dinero para no tener trabajo, para no tener nada, para no tener recursos, para depender de ustedes. Entonces, de ahí, cuando ustedes se dieron cuenta que yo no tenía trabajo, ustedes, la máscara de buena gente que tenían, ustedes tres, lo empezaron a sacar poco a poco. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Ustedes siempre me dijeron, oh Ricardo, ven a comer, todo eso, sí, comimos, buena sonrisa, sí. Pero cuando ustedes se dieron cuenta de que yo no me quedaba plata, ustedes empezaron a humillarme sutilmente. Ustedes cuando hicieron comida, ustedes que hicieron, lo cubrieron para que yo no interviniera. Pero antes no era así, la comida estaba ahí para que todo el mundo se sirviera. La lavadora tampoco, la lavadora estaba en una pieza aparte. Desde entonces usted cerró la puerta de la lavadora. Eso son mensajes de que no me quieres aquí, de que no me quieres aquí.
Entonces yo hice mi cosa, yo pedí plata prestado a mi papá en Haití, me mandó plata y yo fui para Santiago de vuelta. Aún así había como 7 días más o 5 días más para que yo me fuera de tu casa. Es por eso que, señor Ramírez, no voy a hablar más contigo porque cuando yo me devolví a Santiago, usted se hizo como preguntándome cómo estoy, queriendo investigarme. No, yo te hablé muy claro, yo dije, no necesito hablar con ustedes porque ustedes son personas que son poseídos por demonios, preguntándome. No, yo dije, no, chao, era una etapa de mi vida que conocí a ustedes, pero ustedes no me trataron muy bien, entonces, chao, mejor que no. Era una etapa nomás, señor. Imagínense una persona que tiene una tumba que hizo por 12 millones de pesos más o menos, que me dijo, y no podía como aguantar un mes para recibir la plata del arriendo. No podía esperar un mes para esperar 120,000 pesos, sabiendo que, teniendo en cuenta que yo siempre trabajo. No, eso es muy malo. Eso es muy malo, esa cosa que ustedes hacen. Ustedes piensan que yo iba a estar llorando en la calle sin saber hacia dónde voy. No, yo siempre tengo soluciones. Aunque mi papá no me mandara plata, yo tenía otras soluciones también. Porque la señora también que me quería de novia, todo eso de amante. Yo dije a la señora antes de que si me podía ayudar, yo podía acostarme con ella, si ella me ayuda a pagar la pieza antes de eso. Entonces ella me preguntó cuánto, yo dije 150. Entonces ella dijo que no me puede ayudar en ese sentido. Me dijo que lo siento por lo que me está pasando ahora, pero me ayudó con 20,000 pesos, me dio 20,000 pesos. Pero porque entonces, pero aún así yo no me iba a prostituir si la señora me diera esa plata. Con esa misma 150,000 pesos yo me iba a ir igual de Santiago, porque yo no me quería quedar en Coquecurama, tampoco en la casa del viejo donde yo vivía. Yo no quería quedarme aquí. También yo fui a pedir ayuda en la municipalidad. Yo fui a pedir ayuda en el consultorio. ¿Qué ayuda yo recibí? Nada, bro. El alcalde solamente me dio 15,000 pesos de su billetera, de su propia plata. Y los chicos de la municipalidad me dieron un par de cosas como que pensaron que yo iba a vivir en la calle. Una cosa para el agua, cosas así, como para que una persona indigente viviera. Entonces, al salir de su vida, ustedes desde entonces, ustedes extrañan mi energía. Nunca en su vida van a encontrar una persona como yo. Yo soy único. Soy el único con esa energía. Soy el único y me maltrataron. No voy a hablar de los otros haitianos que me traicionaron antes de esto, porque es cosa aparte. Porque muchos de ellos son gángsters, al igual que yo, son gángsters de la calle, todo eso. Esa cosa yo puedo arreglarlo aparte, de otra forma. Pero ustedes chilenos, hay que arreglarlo con la justicia chilena. Ustedes chilenas, cómplices, ustedes se hacen no, buena gente, que no pueden matar una mosca, pero matan personas. Leonardo Venegas, mi compatriota haitiano que mataste, ¿piensas que no va a tener justicia? Sí va a tener justicia. Ustedes se mandan plata en Haití a veces a la mamá, a la mamá de su hijo, para que ustedes puedan aliviar un poco el karma que le espera. Porque ustedes mataron al joven para quitarle sus oportunidades, sus bendiciones, para entregarle a sus demonios.
Pero ustedes que hacen, pretenden que son buena gente y mandan plata a su familia en Haití, a la mamá, a su novia en Haití. Ustedes saben, piensan que yo no me doy cuenta de esto. Ustedes son muy malas personas y se creen bueno. Es que no es el mismo tiempo, no es el mismo tiempo. Si fuera en tiempo antiguo, Leonardo Venegas, si, si la guerra que mi padre me mandó a hacer era, era una guerra sucia, con armas, con todo eso, de la misma forma, cuando yo fui a tu supermercado, Leonardo Venegas a insultarte, cuando yo fui a decirte ladrón, culiao, maricón en tu supermercado, esa misma forma yo iba a llegar sin avisarte, pa, todos ustedes. Pero no, yo estoy haciendo las cosas bien, como corresponde. Ustedes piensan que pueden engañarme. Cuando ustedes planearon de ir a sacrificarme en el restaurante de la bruja Juliao, yo sabía, pero si era otra cosa, si mi padre no lo quisiera así, no, yo iba a esperar que ustedes entraran, yo iba a preparar todo para encender la casa junto con usted y para balearle. Para balearlo, yo iba a esperar todo, pero yo fui a dormir hasta mi muerte nomás, a esperar mi sacrificio. Y el Espíritu Santo me curó todo. Ustedes me quebraron los pies, me quebraron los brazos, los cuellos, todo eso. Entonces, ¿quién me curó? ¿Yo fui al hospital? No fui al hospital en que cura, no fui. Porque la idea era dejarme completamente arrastrado. Esa era la idea. Pero al final, no. Solamente el Espíritu Santo me curó. Me curó en la casa del viejo donde yo vivía. Yo fui al hospital, me dieron un par de medicamentos en el consultorio cuando yo fui a hacer la denuncia. Y yo tampoco yo lo tomé porque yo sé que tengo el Espíritu Santo dentro de mí, que tengo la salud perfecta. La justicia chilena, entonces el gobierno chileno, si yo no obtengo justicia por toda esa prueba que estoy dando, por toda esa denuncia, no, ustedes van a tener una cara dura. Es por eso, yo por mí mismo, si yo quisiera, yo podría decir ya, los chilenos son personas malas, yo iba como odiar a los chilenos, ¿no? No me dejo llevar por esa wea. Yo sé que hay chilenos bueno y malo. Pero me topé con un par de culiao. Yo me topé con mucho malo. Yo no odio a los chilenos, no. Pero yo odio a sus prácticos. A esa práctica espiritual para venir a robar la bendición a la gente, la suerte, todo esto. Para venir a mentir, hablarle en su espalda, cuando no estén. Hay que ser como los haitianos, hablarle en su cara nomás, hablarle en su cara, en frente. Porque la bruja Lula, siempre yo la enfrenté. El maldito Leo Juliao, el macizo, porque son maricones que son así. Hablan en la espalda de la gente. Y ustedes niños que están escuchando ese video, no sé, yo sé que son de esa generación sensible, van a como ser sensible para denunciar algo así. Ustedes no sé, porque yo soy el avatar en la vida real y cuando ustedes ven la pizza o ese tipo de dibujo animado, ese tipo de película, ustedes sí les gusta el avatar, pero en la realidad no. Ustedes se ofenden cuando ven que el avatar está insultando. Ustedes le acostumbraron a ver la wea en la televisión nomás, la wea actual, pero la wea original no le gustan. Eso es muy malo, eso no es respetuoso, todo eso. Entonces, para que sepan de no meterse conmigo, porque yo puedo jugar cualquier juego, porque no tengo un lugar fijo, yo soy el Joker. Cualquier juego que ustedes quieren venir a proponerme, ya, ven, les dejo jugar y después les gano en su propio juego. Así soy yo. Porque yo, todo ese tipo de juegos ya los he jugado ya en múltiples vidas. En todas las civilizaciones anteriores que había. Yo jugué todo ese tipo de juego. Como general, como gobernador, como esclavo, porque siempre yo soy, para entrar en la matriz, yo tengo que entrar como un esclavo para no levantar sospecha, todo eso. Yo tengo siempre que entrar como esclavo en el nivel más bajo.
en la pobreza, en la humillación, maltrato. Mi papá me maltrataba, mi mamá me maltrataba, mi papá siempre me pegaba, mi mamá también me insultaba. Todo eso son maltratos. Me insultaba con palabras muy duro, porque son el mismo espíritu malo que que entran en ellos para que me hicieran tanto daño. Entonces al recibir tanto daño de mi familia, de la persona que yo pensé que me deberían de amar, y entonces ustedes pensaron que yo me iba a importar un carajo con usted. El único que me dio amor es mi padre. El único. Mi hermana mayor. Mi hermana mayor, esa chica que yo invertí mi dinero cuando yo vine en Chile. Yo mismo, yo pagué el billete de avión para ella, para que viniera en Chile. Yo la albergué durante 2 años en mi pieza. Ya no trabajo, fui fijo. Yo la albergué durante 2 años. Yo siempre dejaba la comida, siempre. Yo compraba comida y yo pagaba siempre la casa. Yo cumplía con todo. Pero era mi hermana mayor. Mi hermana mayor, esa misma hermana mayor, me entregó también en Xi'an. Me entregó. Porque cuando ustedes estaban haciendo tanta cosa ahí, esa misma hermana dijo que no me quiere ver, que me odia. Cuando yo pregunté a mi hermana, 20 lucas, porque cuando yo estaba en Xi'an yo necesitaba 20,000 pesos para comprar algo, se burló de mí. Pero el cuñado le mandó al cuñado 150,000 pesos para que el cuñado se mudara de Xi'an para Santiago. No sé si era más, pero era más o menos así que mi mamá me dijo. Entonces ustedes piensan que va a haber alguien en la vida que me va a sorprender. No, no espero amor de nadie. Yo tengo amor, sí, yo puedo dar amor. Pero no espero amor de nadie. Pero si una persona quiere acompañarme, yo puedo recibir su amor y darme mi amor también. Pero no espero un amor de nadie porque mi mamá no me amó. El único que me amó es mi Padre Celestial. Entonces, Joana, a pesar de advertirla, ¿cuántas veces de no hacerme esa cosa? De dejar de manipularme con toda esa manipulación en brujería. De dejar de hacerlo. No quiso. Yo la escribí como 4 veces en cuenta diferente en Instagram. Me bloqueo cada vez que la escribo. A ella, me bloquea. Porque no quieren hablar, porque no quieren asumir responsabilidades. Ese tipo de gente. Me bloquea siempre cuando yo la escribí. No, entonces yo me dije, con la cuarta vez que me bloquea, no, yo tenía que sacar esa wea sí o sí, porque me dejó en silencio. Esa es manipulación silenciosa, entonces vamos a ver, vamos a terminar el silencio. Me dejó en silencio como por lo menos 2 años, sin contestarme nada, pero siempre con mi energía, ir yendo a discoteca, yendo a follarse en los baños, por cerveza nomás. Teniendo en cuenta que tiene una hija que deja en la casa, para que la mamá la cuida. Y me tienes mi energía de amor pensando que después de hacerte follar por medio pueblo, por todos los huevones en el centro, que yo después voy a recibir mi gaja culiao. Yo iba a recibir mi gaja de amor. ¿A dónde? Maldita loca. No, pues. Yo si necesito un amor. Yo sé que en Chile, la chilena, muchos piensan que los haitianos son menos que ellos. Yo supe que si yo necesito amor, si yo necesitaba encontrar una chica, yo iba a ir a Estados Unidos, para allá, a Europa, para allá, para elegir una negrita inteligente como yo, una negrita que habla mucho idioma como yo. Pero yo tenía como en el pensamiento de estar como con una latina ahí, porque ustedes tienen el ego pensando que ustedes son superiores que los negros. Teniendo en cuenta que África mismo es Egipto, es la cuna de la humanidad. Ustedes siempre quieren humillar a los africanos y a los negros que están ahí, aquí mismo en América Latina. Ustedes lo comparan con simios, teniendo en cuenta los simios son más inteligentes que usted. Entonces, para que sepan eso,
yo siempre, yo creo mi propia vida. Antes de encontrar esa chica que se llama Joana Almas en el KFC en 2021, yo sabía que como yo quería como encontrar una chica, todo eso para salir, para dejar la vida de la calle atrás. Porque yo tenía demasiado hueones culiados que eran mis amigos, que siempre me invitaban a fumar, a tomar huella, que vienen en mi casa. Entonces, como yo quería, yo fui a buscar un trabajo ahí, yo me dije ya, ahí voy a buscar un trabajo en una comida rápida, ahí voy a encontrar una chica joven, para que salgamos, todo eso, va a darle mi amor y ese es su amor. Pero al irme para allá, yo me fijé en ti, Joana, yo me fijé en la chilena que se llama Bárbara. Había mucha chica muy hermosa, pero no eras la más hermosa de Joana. Tenías toda su atractiva física, sí, pero no eras la más hermosa. Tenías mucha inseguridad. Yo tenía inseguridades. Pero viste ese tipo de inseguridades, lo aprovechaste, entonces me manipulaste para quebrar mi corazón. Pero yo, tu inseguridad, ni siquiera yo les mencioné. Si yo quisiera mencionar tus inseguridades, Joana, te quebraría entero, porque no tiene ni poto. Tu poto es como, es como una tabla. La Bárbara sí es bonita, era esa chilena. Porque el Carlos, cuando yo estaba hablando con Carlos, yo pregunté, el Carlos se preguntó, ¿cuál amo hay entre todas las chicas? Yo dije, a mí, me gusta Joana. Yo dije que me gusta Joana porque ya me dijiste ese hechizo de amor, me hipnotizaste ya. Entonces, el mismo Carlos me dijo de tener cuidado contigo, porque sabe quién es usted, quién maldita chica es usted. Pero en cambio, el Carlos me dijo que a él le gusta la Bárbara, esa chilena. Esa Bárbara sí era exquisita, era muy linda. Sí, la Bárbara trabajaba en el KFC. Pero yo fui como, al hipnotizarme, yo abrí mi corazón. Entonces, yo te dije, Joana, que yo te iba a ganar algo de esperarme aquí. Entonces no me esperaste. Ese día yo vine con un chocolate para ti, Joana, y un libro que yo te iba a ganar esas dos cosas. No me esperaste, te fuiste, porque viniste también con uno de tus novios, porque siempre tienes mucho, tienes múltiple. Viniste con ese mismo para venir a mirarme en los ojos, para manipularme, para que le dieras mi energía a este culiao. Entonces, Joana, usted te bloqueaste a ti misma. Yo podía darte otra oportunidad, no para ser mi amor, no para ser mi amante, nada de eso. Podía darte otra oportunidad para ser un peón más, para ser un peón en mi historia, en mi realidad. Pero cuando yo te escribí, cuando yo fui en varios lugares de KFC preguntando por ti para sacar ese silencio que me dejaste, en ese silencio, ¿qué hiciste en vez de hablarme cara a cara? Dijiste de que me escribiste en una cuenta falsa o hiciste que un amigo o una amiga me escribiera en una cuenta falsa diciendo de que tienes miedo de salir de la casa, todo eso, me tienes miedo. Era lo mismo que me tienes miedo. Yo soy un demonio, sí, pero un demonio con autocontrol. ¿Sabes por qué no te voy a dar otra oportunidad? Porque aunque sabes que todo lo que hiciste querías poner a tu primo enfrente de mí. Dijiste a tu primo que te estoy acusando. Porque siempre es lo mismo. Cuando hacen brujería a los jóvenes, a los hombres, dicen que es acoso. ¿Por qué? Porque es acoso. Esos tipos de hombres les persiguen. Es porque mantienen su energía. Porque la energía donde está es donde va a estar su atención. Siempre, si tienes mi energía, obviamente te voy a tener que escribir si estoy pensando en ti. Si tienes mi energía, obviamente voy a querer ir donde estás trabajando. Esto no es nada de acoso. ¿Cuál hombre en el mundo que iba a tener su brazo, su pierna, todo eso, su inteligencia, iba a acosar a una chica como tú, Joana? ¿Sabes que eres tan bajo nivel que no tiene autoestima? Tienes un sobrenombre que se dice la rusa. Entonces, si yo quería una rusa, yo me iba para Rusia.
No iba aquí en Latinoamérica a estar con una chaparrita como tú. Una chaparrita que pinta su pelo como la rusa de verdadera. La rusa verdadera habla en rusa, no habla en español. ¿Cachai, Joana? La rusa verdadera hablan rusa, hablan Rusia, viven ahí en Moscú, en Zenit. Viven en hielo, en mucho frío. Ahí son hermosísimas, son altas, todo eso, con buena carrera. Pero usted, Joana, tiene su poto así, como una tabla. Como cuando yo iba a nalguear, que me iba a doler mi mano, Joana, ¿cachai? Entonces, mandaste a tu primo diciendo de que yo estoy acosando y tu primo viniendo a amenazarme. No, yo dije a tu primo, entonces si quieres venir, ven, hablemos, y si quieres pelear, peleemos nomás. Porque así son las mujeres, no quieren asumir sus responsabilidades, muchas de ellas, pensando que yo soy un weón. Yo cuando te abrí mi corazón, Joana, yo vi esa sonrisa macabra de demonio que me dijiste, que me diste, esa sonrisa demoníaca. Yo me quedé en silencio, observando al final qué hice yo con toda esa wea, con toda esa energía. Yo la transmuté ese tipo de energía, Joana, yo la transmuté en poesía. Pensaste que yo estaba como llorando por tu amor. No, yo estaba llorando por el amor que no me di a mí mismo, por mi otra parte que estaba en ti, por mi otra mitad, porque yo soy un fuego, yo soy un llama gemela, yo soy mi propia gemela. Entonces cuando voy a tener una chica, esa misma parte yo la voy a dar a ella y yo me voy a amarme a mí misma a través de ella. Pero al principio yo me amo a mí mismo a través de ti. No es nada más ni nada menos, Joana. Nada más ni nada menos. Y ahora piensas de que hay alguna oportunidad entre nosotros. Nada de eso, Joana. Isabel tampoco. Porque cuando una persona hace una brujería a una persona y la persona no se engancha, al final esa persona que hace la brujería es quien se engancha. Quien se queda enganchada. La cosa es muy clara. Puedes ver que la Patricia, la dominicana esa, que trabaja en el restaurante de Lola, a pesar de bloquearla, esa chica me volvió a llamar en el Instagram de un chico que se llama Miguelito. Me volvió a llamar para proponerme cita, para proponerme encuentro. No, ustedes me traicionaron, son traicioneras, ser traicionero. No, no te quiero nada con usted. Si quiero tener una novia, quiero tener algo serio, voy a elegir una haitiana. Porque ahora hay muchas haitianitas que están viviendo en Chile bien ricas. Sí, es así, voy a estar con una de ellas que me va a cocinar rico, que me va a hacer comida natural de Haití, todo esto, que vamos a hablar nuestro idioma. Sí, sí quiero tener una familia, sí quiero tener una relación, pero no con Isabel la venezolana, no con Joana la peruana chilena, que nació en Perú, creció en Chile, no con la dominicana, aunque somos vecinos, todo eso, o sea, hermano de Abraham, Isaac y Jacob. No, yo sí, yo quiero tener una novia, pero que sea una haitiana bien rica como yo soy, bien rico. Sí, y tanta las mujeres en el restaurante, en el supermercado de Ronaldo Venegas, estaban tan elevados en ego, pensaron que eran tan altos en ego, querían humillarme pensando que yo me iba a arrastrar en ella. Sale para allá usted. Ustedes tenían el oro en su frente, tenían el oro cerca de ti, cerca de ustedes. No, me estaban humillando el oro, pero querían su energía nomás. Querían puro su energía, porque ese oro es como un oro ilegal, no pueden verlo en público. Puede ser su amante, sí, pero amante a escondida. Pero robar su energía sexual, sí. Pero robar su energía de amor, sí. Porque es un weón que siempre sonríe, es como un niño inocente que siempre habla de Dios, no sabe nada más. No lo podemos presentar a la familia porque nos va a dar cringe, como dicen en internet, cringe. Yeah. Entonces, para no tener cringe, voy a elegir una haitianita bien rica,
que sea una haitiana que recién llega en Chile con visa de reunificación familiar, que sea una haitiana que ya estaba en Chile, que sea una haitiana que está en Estados Unidos, que sea una haitiana que está en Europa. Ahí voy a elegir una haitiana así, porque yo como haitiano, yo soy muy valioso por mi pueblo, aunque todavía no surjo todavía. Porque yo soy el Papa Negro, yo soy el elegido en la vida real, yo soy el avatar, yo soy el Neo, yo soy el One. Sí, ustedes pensaron que pudieron quebrantar mi corazón, mi autoestima. No, ustedes pensaron todo eso, no. Ya, lo voy a mostrar. Mire, ese es mi tatuaje de mi marca, NTG, ese mismo león que tengo ahí. Ese, cuando esa chica me robó mi corazón, yo hice ese tatuaje porque no podía hablar todo eso. Yo expresé mi corazón roto así, porque quebraron el corazón de un ángel. Y ahí NTG, o sea, Negative Attitude. Y ahí, ese tatuaje que tengo ahí. Ya, estoy un poco gordito, pero más adelante voy a me hacer el deporte, todo eso, para estar bien en forma. Para que la chiquilla me desea más. Me desean más todavía. Mientras tanto, todas esas mujeres culiadas que me querían manipular van a estar llorando, arrepentirse. Porque si yo no era yo, si yo no tuviera el Espíritu Santo dentro de mí, si yo no tuviera esa fuerza interior, si yo no tuviera ese tipo de educación, ese tipo de formación desde niño, yo iba a llorar por ustedes siempre. Yo iba a estar fumando, tomando en la calle, pensando en un amor falso, en una ilusión. Entonces va a ser un amor de verdad, un amor de una haitiana, un amor de una haitiana de verdad, sí, no una ilusión, porque son de mi clan, son de mi alma. Todo esto nos vamos a entendernos bien. Ustedes son racistas, muchos de ustedes, muy racistas. Ustedes lo pudieron confirmar bien cuando con los audios que mandó el Franklin, tratándome de que me iban a picar por ser negro, por ser flojo. Que la mujer, que la chiquilla, dijeron que yo era feo. Mira esa carita. Cuando yo llegué ahí, yo estaba tan lindo ahí porque yo pasé mucho tiempo sin fumar todo eso, porque yo estaba al hospital. Yo estaba tan lindo, una luz muy brillante, muy radiante. Es el culiao malo con ese me dice que la mujer me dicen fea. Ustedes no saben nada, po. Tanta envidia. Muy envidioso usted. Mujeres como hombre como niño como perro, el perro como Leonardo Venegas. No puedo comparar a este cucaracha con un perro, porque los perros son mis amigos. Porque los perros siempre cuando me ven, vienen a sentarse cerca de mí, todo eso. Les gusta mi energía, porque no tengo malicia en mi corazón. Entonces, ese Leonardo Venegas yo puedo compararle con una cucaracha, porque la cucaracha molestan nomás. La cucaracha molestan, la rata molestan. Porque cuando una cucaracha viene en tu comida, como esa comida, puede que botes esa comida, pero yo no. Yo sigo teniendo mi comida, que es mis bendiciones, ahí. A pesar de que el cucaracha de Leonardo Venegas se interpuso en mi camino. Yo no voy a decir nada más, solamente yo quería como hablar un poco, porque anunciaron la muerte del culiao, que muchas personas dicen que respetan. Yo como el verdadero no lo voy a respetar, este usurpador. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Mire, yo soy soltero, yo cocino mi comida bien piola, bo. Imagínense cuando yo voy a tener esa novia haitiana. Me va a cocinar cualquier comida rica, bo. Así muy, bo.
Hasta muy en forma, no gordo ni guatón, porque no serán comida como chatarra, todo eso. No va a tomar bebida, Coca-Cola, cosas así, me va a ser puro juguito natural, comida haitiana, todo esto, y así vamos a hacer el amor bien rico, en la playa, siempre vamos a irnos a viajar, todo eso. Ya, entonces falta un minuto nomás porque voy a dejar que sea un minuto 10